que todo el proceso, tanto de formulación como de ajuste y de revisión y ajuste, pues terminan en una fase, sobre todo en que le hace seguimiento y evaluación a la implementación del plan de ordenamiento territorial. ¿Okay? Entonces, para que tengan en cuenta ese elemento, eso es lo que vamos a terminar con esa primera parte de formulación, la vamos a terminar con esta etapa de seguimiento y evaluación, pero sin antes revisar algunos temas importantes pues que no revisamos y que son pertinentes. Entonces, recuerden que yo revisábamos esta parte en donde decíamos que bueno, con la implementación llega una ejecución de inversiones, pero que también con la implementación hay que tener en cuenta un marco normativo para el ordenamiento territorial y pues unos ajustes institucionales. Esto era lo último que mirábamos. Mirábamos también esta última parte de los instrumentos de planeación que tienen que ver con desarrollo y por el otro lado los instrumentos de planeación que tienen que ver con ordenamiento territorial. Recuerden que para lo que tiene que ver con desarrollo, lo que se busca es siempre lograr una visión de corto plazo, de 4 años. Sabemos que son todos los instrumentos de desarrollo, a excepción del ejercicio que se hizo con los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero que en el marco del ordenamiento territorial los instrumentos de planeación mínimamente tienen una vigencia de 12 años, que son 3 periodos constitucionales. Esto no quiere decir que un municipio no pueda formular un plan de ordenamiento territorial para una vigencia mayor. Pero si lo formula, esa vigencia tiene que ir acorde con los periodos constitucionales. Es decir, mínimamente sería de 12 años, pero si quiere ampliarlo, tiene que ser o de 16 o de 20 años, que siempre se vayan sumando 4 años más, que son los periodos constitucionales para las vigencias de gobierno. Bien, entonces, aquí está precisamente elementos a tener en cuenta. Uno, la vigencia de los contenidos del POT, que es fundamental porque recuerden que el POT tiene elementos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, como alcalde debemos saber a qué le apuntamos precisamente en la implementación del POT. Porque si yo soy el alcalde que formula aquellos elementos que son de corto plazo, el alcalde siguiente de la nueva vigencia tendrá él como tal tiene una vigencia cortoplacista, pero dentro del plan de ordenamiento territorial, sus proyectos, la implementación del plan de desarrollo va a responder al mediano plazo en el plan de ordenamiento territorial y así sucesivamente. Entonces, como les decía, la vigencia de los contenidos del POT es un aspecto importante a considerar por los alcaldes, quienes desde su papel como candidatos deben armonizar su propuesta de plan de gobierno con los programas y proyectos establecidos en el POT. Miren, termino. ¿Qué ejercicio? Para que se fijen ustedes lo importante que es el papel del Consejo Territorial de Planeación. Cuando el Consejo Territorial de Planeación va a emitir o va a hacer la revisión del plan de desarrollo para emitir un concepto, es fundamental que tenga a la mano el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque en ese plan de ordenamiento territorial hay unos proyectos estratégicos a los cuales deben articularse los proyectos que se vayan a presentar o que se estén presentando en el plan de desarrollo. Si no, ¿de qué vale tener un plan de ordenamiento territorial si el plan de desarrollo no va a responder a ello? Entonces, si el plan de desarrollo no responde a la vigencia del corto, mediano o largo plazo de un plan de ordenamiento territorial,
estamos con instrumentos desfasados. Y lo que termina ocurriendo muchas veces es que el equipo de planeación, el equipo de formulación, termina dejando de lado el plan de ordenamiento territorial, ya sea esquema o plan básico, y entonces nunca se armoniza, ¿verdad? Entonces es fundamental eso. ¿Y quiénes sí pueden hacer seguimiento de eso? El Consejo Territorial de Planeación. Fíjense que el Consejo Territorial de Planeación, los miembros, los consejeros, tienen una vigencia de ¿cuánto tiempo? De 8 años. Es decir, que están abordando el corto y el mediano plazo de los planes de ordenamiento territorial, ¿verdad? O por lo menos el mediano y el largo plazo. ¿Ok? Entonces, es fundamental que ustedes, dentro del seguimiento que van a hacer ahora, vayan tratando de articular las acciones del plan de ordenamiento territorial, perdón, las acciones del plan de desarrollo con las acciones del plan de ordenamiento territorial. Porque si no, entonces nunca se va a lograr el futuro o el modelo de ordenamiento deseado. Pues, es a lo que se refiere la segunda el segundo elemento a tener en cuenta. Y miren algo, la administración municipal en cabeza de su alcalde debe tener un equipo que lidere precisamente la implementación del plan de ordenamiento territorial, así como la implementación del plan de desarrollo. Y ese equipo, ¿en cabeza de quién debe estar? Sí, del alcalde, pero en realidad es en cabeza del secretario de planeación, en sus oficinas de planeación. Y resulta que ustedes van a la oficina de planeación y el instrumento que tiene a la mano, a duras penas, el secretario de planeación, es el plan de desarrollo, y no se consigue nunca el plan de ordenamiento. Así que no se sabe si están armonizados o no, o si él puede articular más las acciones. Bien, miren, este aspecto es fundamental y tiene que ver con la participación. Entonces, pero esta participación es en todo el horizonte, en todas las fases de la formulación e implementación, seguimiento y evaluación del plan de ordenamiento territorial. Y es que hay que fortalecer el proceso de planificación en el municipio, para lo cual es necesario la participación. Mírenlo, aquí está, no se les olvide nunca, del Consejo Territorial de Planeación. Entonces, es el Consejo, de alguna manera, el Consejo Territorial de Planeación, quien puede garantizar precisamente el logro de los objetivos de las acciones estratégicas, tanto del plan de ordenamiento territorial como del plan de desarrollo. Al mismo tiempo, la representación que tiene la ciudadanía en cabeza del Consejo Municipal también debe propender precisamente por el logro de alcanzar el plan o los objetivos del plan de ordenamiento territorial. Entonces, algo para tener en cuenta, en aquellos municipios con población mayor a 30,000 habitantes, es necesario crear lo que se llaman los consejos consultivos de ordenamiento territorial. ¿Ok? En donde no hay esa población, pues esa labor está en cabeza del Consejo Territorial de Planeación. ¿Okay? Y yo creo que de los municipios que tenemos acá, San Onofre y San Juan están por encima de los 30,000 habitantes, ¿cierto? Así es. Bien, entonces, miren que ahí tienen una tarea y es precisamente la de revisar si existe o cuáles son, y eso lo veremos más adelante, cómo se pueden crear los consejos consultivos de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta la ley 388 de 1997, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial. Entonces quiero preguntarte algo antes de pasar de tema. Dale. Tú dices que la articulación entre el POT y el PDT es imprescindible. ¿Qué sucede en el caso de que no se dé eso? Es decir, que de pronto aprueben o adopten un plan de desarrollo sin tener en consideración que el POT se haya vencido o que no esté actualizado. ¿Qué sucede en ese caso?
O que esté vigente, o que esté vigente, porque puede estar vigente. Bien, entonces, miren lo siguiente. ¿Cuáles son los insumos para la formulación del plan de desarrollo? Los insumos para la formulación del plan de desarrollo son, uno, el programa de gobierno. ¿Okay? Ese es el primer insumo, el programa de gobierno. Dos, el plan de ordenamiento territorial. Bueno, antes del plan de ordenamiento territorial, ojo, esto no va en nivel jerárquico, pero ese debe ser el principal, el plan de ordenamiento territorial. Está el empalme, todo el informe de empalme. Tres, el plan de ordenamiento territorial. Y luego viene el plan de desarrollo departamental o el programa de gobierno del gobernador electo, el plan de desarrollo nacional. Entonces, si se hizo una revisión de esos insumos, uno podría esperar que el plan de desarrollo contenga los proyectos priorizados, los proyectos estratégicos del plan de ordenamiento territorial, suponiendo que así debería ser. En ese sentido, y ahí vuelvo a decirles, es en donde está la valiosa responsabilidad, para llamarla así, permítanme llamarla así, tanto del Consejo Territorial de Planeación como del Consejo Municipal, como de la CAR. ¿Okay? Recuerden que tanto el plan de ordenamiento territorial como el plan de desarrollo deben ser revisados por la CAR, la Corporación Autónoma. ¿Ok? Porque ambos contienen el tema tanto de riesgo como ambiental. Entonces, si el plan fue formulado teniendo en cuenta esos insumos, lo que debe revisar el plan de desarrollo, el Consejo Territorial de Planeación y el Consejo Municipal y la CAR es que eso vaya en articulación. ¿Ok? O sea, que tenemos un espacio para hacer esa revisión. Tenemos un espacio para revisar detalladamente si hay o no articulación. Fíjense que la responsabilidad de los consejos, de los consejeros territoriales de planeación no es mínima. ¿Okay? No es mínima, nunca lo va a ser. Y por el contrario, va a ser muy trascendental en el sentido en que ustedes están revisando las herramientas que tiene el municipio para promover su desarrollo, los instrumentos que tiene para promover su desarrollo. ¿Ya? Entonces, eso no pueden perderlo nunca de vista. Ahora, ¿qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede si no hay articulación entre el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo? Bien, lo primero que hay que preguntarse es cómo se revisó el plan. ¿Okay? ¿Cuál fue la revisión que se hizo? ¿Ya? Y si ustedes encuentran que no hay articulación, fue porque no se revisó bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Eso, qué pena interrumpirlo. Muy buenas tardes, tenga todo, porque no podía entrar, había dificultad, así que estoy aquí ya conectada. Ok, buenas tardes, señora Julia, que esté muy bien. Bueno, la que no ha llegado es la secretaria. Ok, entonces... No sé, ya sabía, pero no sé por qué. Entonces, bueno, esperemos que llegue. Pena de interrumpirla, porque yo siempre soy la primera que me conecto, pero había dificultad, pero ya estoy aquí con ustedes. Bienvenido. Okay, no se preocupe. Bueno. Entonces les decía que si eso no ocurre, bueno, afortunadamente hoy existe, digamos que una metodología y que ojalá todos los municipios la hayan acogido, propuesta por el Departamento Nacional de Desarrollo, de Planeación, perdón, el Departamento Nacional de Planeación, que es el kit territorial de planeación. El kit territorial de planeación hoy nos da la ventaja de tener planes de desarrollo flexibles, ¿ya?
que uno puede asociar los productos, los programas del plan de desarrollo a los planes, a los productos o a las acciones estratégicas de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, César, lo que toca ahora en el proceso de seguimiento y evaluación es precisamente, por eso es que ustedes a la mano ya deben tener tanto el plan de desarrollo como el plan de ordenamiento, para mirar, hacer lo que uno diría en matemática, la intersección entre las acciones estratégicas del plan de desarrollo y las acciones estratégicas del plan de ordenamiento territorial, a ver cuáles son afines y cómo se pueden articular, ¿ya? Entonces, miren que los alcaldes la tienen fácil. El alcalde lo que va a desarrollar prácticamente son las acciones de los planes de ordenamiento territorial, ¿ya? A partir de allí, de primero definir esas acciones, pues ya vendrán otras acciones que van, por decirlo de alguna forma, asociándose a la dinámica del contexto territorial, porque los territorios no son estáticos, ¿ya? Sino que las dinámicas sociales, económicas, productivas, culturales, son cambiantes. Bien. Entonces, esa es la tarea, revisar las dos cosas. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta en el marco de la formulación del plan de ordenamiento territorial? La disponibilidad de recursos. ¿Okay? O sea, yo si voy a formular un plan de ordenamiento territorial, fíjense que lo estoy formulando para 12 años. Entonces, tengo que revisar muy bien cuáles son las fuentes de financiación que tiene inicialmente la entidad territorial y cómo esas fuentes de financiación, por eso mismo de las dinámicas, pueden ir incrementando sus recursos, sus participaciones, ¿ya? Pero es fundamental algo, determinar proyectos estratégicos. Hoy, pues yo le llamo, y no es un concepto que me inventé yo, sino que se ha generado precisamente en el marco del desarrollo territorial, es los proyectos detonantes, ¿ya? Les doy un ejemplo. Medellín es un municipio a la vanguardia de este tema del ordenamiento territorial que con unos proyectos detonantes ha promovido crecimiento, desarrollo, mejora de bienestar en otros sectores. Entonces, por ejemplo, el río Medellín. Lo que hizo Medellín fue tratar de recuperar el río y generar en torno al río unos parques lineales, ¿ya? Entonces, solo con esa acción, ¿qué implicó? Implicó obras en urbanismo, obras en medio ambiente, en saneamiento básico, ya obras en el tema de cultura ciudadana, en fin, a partir de un proyecto detonante que se llamó pues la recuperación del río Medellín. Un proyecto detonante para nosotros en la región Caribe, en Montes de María, y hay que ver cómo se aprovecha, pero no lo han sabido aprovechar, la transversal de Montes de María. Eso hay que aprovecharlo mejor y tratar de articular a esa transversal una serie de dinámicas para promover desarrollo en otros sectores. Proyectos detonantes en Sucre, que incluyen a San Onofre y a Toluviejo. En Toluviejo, el tema de las zonas francas, ¿ya? Es un proyecto detonante que va a generar, a promover el crecimiento de un efecto, ese se llama efecto, no es un efecto dominó, sino pues un efecto de crecimiento en otros sectores independientes a los logísticos portuarios, por decirlo así. En San Onofre, el tema de la APP, que es la ruta esta del mar, ¿ya?
que también tiene que ser aprovechada desde el punto de vista de la competitividad territorial. Entonces, para ese tipo de proyectos, uno en el municipio no tiene que pensar en solucionar cualquier acción mínima, no, tiene que pensar en un proyecto grande, en proyectos estratégicos, proyectos detonantes que nos lleven a promover competitividad territorial, crecimiento económico, bienestar social, y son proyectos estratégicos, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se imaginan que podamos articular mucho mejor la conectividad entre Toluviejo, Colosó, y que eso mismo nos lleve a nosotros, lo estamos proponiendo en el plan de ordenamiento territorial del departamento, que son unos famosos, les hemos llamado anillos de viales de tercer orden, de vías de tercer nivel. Y estamos proponiendo un anillo que conecte y que sea un anillo vial consistente, una infraestructura bien buena que conecte a Corozó, Tolú Viejo, Chalán, Morroa, Ovejas. ¿Y saben a dónde va a parar ese anillo vial? Ese anillo vial se va a conectar con San Pedro, Buenavista, y se conecta con Cincé, o sea, anillos viales que son proyectos detonantes que van a mejorar la competitividad del campo y por ende la competitividad del territorio sucreño. Entonces, en ese tipo de proyectos es que tenemos que ir pensando. Sobre todo por este elemento que son los aspectos supramunicipales, ¿verdad? Bien, seguimos. Pues, el otro elemento importante dentro de la formulación es precisamente la divulgación. Hay que fortalecer la divulgación de las acciones contempladas en el POT. O sea, el POT no se puede quedar ahí guardadito, ya sin que lo conozcan el secretario de planeación que está, ¿cómo es? Que está llegando a reemplazar a aquel que lo formuló. No, el plan de ordenamiento territorial debe conocerlo todo el mundo en el territorio. ¿Por qué? Porque si se conoce ese plan de ordenamiento territorial, cuando vayan, hablando de vías, cuando vayan a pavimentar una vía corregimental, ustedes digan, no, pero esa vía no fue la que quedó, porque esa vía realmente no le soluciona la problemática a esa población. La vía que quedó fue esta. Cosas así. Si van a construir un programa de vivienda, ustedes puedan decir, ese programa de vivienda no lo pueden desarrollar ahí, y ahí no pueden hacer un plan parcial porque ya quedó estipulado que este municipio, su cabecera municipal, debe crecer hacia tal lugar. Entonces, es fundamental eso. Y por último, el seguimiento y la evaluación, que buscan implementar, obviamente, el seguimiento y la evaluación del POD a través de la conformación del expediente municipal. Todos los municipios, cuando formulan el plan de ordenamiento territorial, establecen lo que se conoce como expediente municipal. Ese expediente lo que hace es facilitar y monitorear los avances en el plan de ordenamiento territorial. Por dos lados, específicamente por los avances y la implementación de proyectos, de programas, la ejecución de recursos, y por otro lado, ir revisando los avances en materia de el logro de la visión del futuro deseado. Entonces, esos elementos son fundamentales dentro de la formulación. Aquí está lo que les decía, cómo se articula el POT con los planes de desarrollo territorial. Recuerden que el POT mínimamente tiene 3 periodos constitucionales, que son 12 años. Ese POT va a tener unos programas con un plan de inversión, y ese plan de inversión es acogido por el plan de desarrollo, que tiene un solo periodo constitucional, ¿okay? Y que demarca un corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace efectiva la articulación? Los proyectos estratégicos que se ejecuten en el marco del plan de desarrollo. Entonces,
Este esquemita es el que ustedes facilito tienen que revisar teniendo a la mano el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo municipal. ¿Qué hace el alcalde? Vamos a aquí. Ahí pueden ver, ¿verdad? Como lo tenías antes, José, se veía más. Sí. Sí, ahí. Bueno. ¿Qué hace el alcalde? El alcalde, por un lado, todos los alcaldes van a articularse, obviamente, al plan de ordenamiento territorial, ¿ok? Como el instrumento de planeación de largo plazo. Pero ellos tienen un instrumento que es el plan de desarrollo municipal. Entonces tienen que revisar dentro del plan de ordenamiento territorial. A ver, es así. Ustedes saben que son 12 años, ¿verdad? Entonces yo como alcalde debo ubicarme si estoy en el segundo o en el tercer periodo, o soy el alcalde que me toca formular o me toca revisar y ajustar el plan de ordenamiento territorial. ¿Ok? Con base a eso, entonces me voy a ubicar en mi plan de desarrollo para ver qué es el plan que yo voy a ejecutar, qué es mi hoja de ruta, cómo lo voy a integrar al plan de ordenamiento territorial. Y entonces, ¿cómo se integra? Con programas y proyectos, con recursos, con los presupuestos plurianuales y con los mecanismos de ejecución. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esto, aparece el plan de desarrollo, disculpen, aquí me pasé, aparece el plan de desarrollo, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta eso, es cuando ya yo voy a tener bien ajustado el plan de desarrollo, que es el que se pasa al Consejo Municipal o al Consejo Distrital y que luego pues se convierte en el acuerdo para la aprobación. Bien, preguntas al respecto. ¿Qué me dicen? ¿Nadie? Sí, Aló, amigo, bueno, buenas tardes, le habla Jorge Romero. Sí, siempre se encuentra una serie de incógnitas en este tipo de procesos a nivel administrativo y precisamente yo he estado consultando el post a algunos concejales del municipio que tuvieron que ver ahorita con la aprobación del plan de desarrollo municipal y indiscutiblemente pues no lo conoce. Entonces yo me pregunto, pero ¿cómo van a aprobar un plan de desarrollo cuando se están apoyando en el POS y no conocen el POS? Que es lo que usted dice ahorita. Ese POS hay que conocerlo todo el mundo y mucho más los funcionarios y aquellos que son coadministradores. Sí, es obvio pues que en la parte regional, los municipios dentro del plan de desarrollo, hoy hay una nueva estrategia como es la RAT, que integra municipios a nivel de los recursos estatales o que se financian por las OCA. Esto facilita esa integración de que los municipios pueden tener esa oportunidad de hacer proyectos regionales, como los que hoy también nos identifican los PD, que fueron ya las iniciativas aprobadas por las comunidades. Entonces, sí es necesario que esto se incorpore en la nueva actualización de los POP para que se tenga una estrategia a tiempo, a corto, a mediano y a largo plazo, para que sea más fácil, como usted lo dijo, ya los alcaldes tienen todo hecho. Ellos lo que tienen es que orientar y validar con la comunidad los recursos y proyectos que sean de impacto social en el sector. Eso era todo lo que quería complementar. Así es, así es. Pero como usted dice, y ya lo hemos dicho, muchas veces ni siquiera el equipo de planeación tiene en cuenta este instrumento, que en realidad es la hoja de ruta en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, a veces pues eso pasa por alto. Bien, y fíjense que terminábamos allá en el tema del seguimiento y la evaluación del plan de ordenamiento territorial. Entonces,
es lo mismo. Fíjense que aquí en este tema de seguimiento y evaluación son ustedes actores fundamentales en el Consejo Territorial de Planeación, como también los líderes sociales. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser actores fundamentales en el tema del control social, en este caso fundamentado para el caso de los planes de ordenamiento y los planes de desarrollo, en el seguimiento y la evaluación. ¿De qué es el seguimiento? Ya esto lo hemos visto de alguna forma en el plan de desarrollo. Es simplemente la recolección y análisis continuo de información. ¿De información de qué? En este caso, de toda la información pertinente con el plan de ordenamiento territorial. Fundamentalmente de sus acciones estratégicas que se están implementando, porque se supone que le vamos a hacer seguimiento y evaluación a la implementación del plan de ordenamiento territorial. Obviamente, ese seguimiento debe llevar a una mejor orientación de las decisiones que se tomen precisamente en esa etapa de implementación. ¿Ok? Entonces, lo que uno revisa o a lo que uno le hace seguimiento es cuáles son los resultados esperados y cuáles son los avances que se llevan de los mismos. Por ejemplo, si un resultado esperado es que exista una mejora en la conectividad urbano-rural y resulta de que no se ha hecho ni la primera placa huella, estamos mal, ¿verdad? Si un resultado es que sea más competitivo el sector rural, la producción agrícola, pecuaria, y no se están implementando acciones estratégicas para ello desde los planes de desarrollo, entonces estamos mal. ¿Ya? Esos son los elementos que ustedes tienen que ir revisando o que se tienen que ir revisando desde el seguimiento. Obviamente, decir está bien, está mal, darle un valor, ya eso hace parte de la evaluación. Cuando digo darle un valor, es darle una valoración desde si está el avance es poco, más o menos, o lleva un buen avance, pues ya eso hace parte de la evaluación y es precisamente el resultado del análisis y la valoración que se hace en el seguimiento. ¿Okay? Entonces, dado esa evaluación, uno lo que hace es las alertas. Ya entonces uno promueve las alertas de dónde se está bien, dónde hay que mejorar y qué va bien y qué va mal. Bien. Entonces, evaluar y miren fundamentalmente este concepto acá porque es el concepto de la ley 388 del 97. Los contenidos del POT como instrumento de planificación respecto a lo establecido en la ley 388 de 1997 y los decretos que la reglamentan con el propósito de verificar si todos los contenidos, miren la evaluación que se hace, si todos los contenidos fueron incluidos en el plan. En las sesiones pasadas vimos cuáles son esos contenidos. ¿Okay? Si esos contenidos se están desarrollando correctamente. Si las normas dificultan o no, las normas que se establecieron dentro de la formulación del plan de ordenamiento territorial, dificultan o no el desarrollo municipal. Por ejemplo, yo puedo colocar desafortunadamente, a veces pensamos en la necesidad que tenemos hoy y no nos vamos hacia las necesidades de futuro. Entonces, yo compro una casa o construyo una casa pensando en mi necesidad hoy. Y no hago la proyección de qué puedo estar necesitando a futuro, si esa casa me va a servir para el futuro deseado que tengo. Entonces, es muy probable que en los municipios las normas urbanísticas restrinjan el desarrollo del municipio. Y entonces cuando el municipio quiere crecer, en el tema de la construcción, por decirlo así, va a ver que por las normas se le impiden ese tipo de
de acciones, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que revisarlo, si las normas dificultan o no el desarrollo municipal, ¿ok? Y si se aplican realmente a la realidad del municipio, valga la redundancia. Así como también qué debilidades hay en la cartografía. Recuerden que yo les decía, técnicamente la cartografía, si no es apropiada, vamos a tener un plan de ordenamiento mal. Si yo no hago los estudios de riesgo con una cartografía de una escala de 1 en 5.000, no va a servir ese estudio y quiere decir que hubo algún fraude por allí. ¿Ya? Bien. Lo otro que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación es reconocer aquellos contenidos que no están contribuyendo con el logro de la visión futuro y los objetivos de largo plazo establecidos en el POT. Por ejemplo, si estamos hablando de qué sé yo, de San Juan, estamos hablando de San Juan, uno tendría que mirar que allí en San Juan no hay zona costera y que por lo tanto el plan de ordenamiento no debe identificar o no debe proponer, qué sé yo, acciones que tengan que ver con la zona costera, por decirle cualquier cosa, ¿ya? Pero uno tiene que revisar bien si es pertinente, además porque suele suceder que puedan ser corta y pega de otros municipios. Verificar el avance en la ejecución de los planes y proyectos planteados en el POT, así como evidenciar las principales dificultades para su ejecución. Entonces, vamos a construir un centro de acopio productivo para la zona de los corregimientos tal. Resulta de que pensamos en el centro de acopio, pero ese centro de acopio necesita la solución de saneamiento básico. Y resulta que no se ha podido, o peor, no se ha podido construir el centro de acopio porque no hay formalización, lo que hablábamos, formalización de la propiedad de los predios del municipio. En fin, identificar los avances en la construcción del modelo de ocupación propuesto en los temas ambiente, servicios, vías y transporte, vivienda, recuperación de zonas de alto riesgo, entre otros. ¿Ya? Todo eso lo debemos tener en cuenta en la fase de seguimiento y evaluación. Entonces, hasta allí, con esa última fase, está todo lo que tiene que ver con la formulación. Esta fase que les presenté también se acopla a la revisión y ajuste. Entonces yo creo que con eso, pues, ahí tenemos herramientas para revisar el plan de ordenamiento ya formulado y comenzar a mirar cómo se va a hacer la revisión y ajuste de ese mismo plan. ¿Okay? Preguntas, aportes. José, quisiera comentar algo. O sea, en ese proceso de monitoreo que hace el CTP, él se da cuenta que, por ejemplo, hay un retraso considerado en algunas acciones del POT. Ahí inmediatamente tiene que generar una alerta. Claro. Y claro. Eso va dirigido directamente a la alcaldía o a algún ente especial. No, inicialmente a la alcaldía. Ajá. Inicialmente a la alcaldía. Bueno, porque entre otras cosas, el plan de ordenamiento territorial es un instrumento para planificar el desarrollo territorial del municipio. Entonces, lo que uno puede denunciar de un plan de ordenamiento territorial, por así decirlo, es que se estén desarrollando acciones que vayan en contra del plan de ordenamiento territorial, ¿ya? Ok. Pero que si no se están cumpliendo algunas acciones, lo que hay que revisar, y por eso está esta etapa de revisión y ajuste, o esta etapa no, digamos que esta nueva fase, por así decirlo, de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial que está perdiendo la vigencia, ¿ya?
Entonces, uno en esa revisión y ajuste, uno dice, carajo, aquí no sé, esta acción estratégica, este proyecto que era importantísimo para el desarrollo del municipio, no se ejecutó. Lo vamos a retomar. Si lo vamos a retomar, ¿qué le incluimos? ¿Cómo lo ajustamos? ¿Ya? Entonces, el problema no es dejar de ejecutar. El problema es que lo que se ejecute esté contra los determinantes, así se llaman, lineamientos y directrices que se hayan establecido en el plan de ordenamiento territorial, ¿ya? Porque si no se ejecutaron, pues hay que retomarlo, si se considera necesario en el marco de la visión de futuro deseado, ¿ya? Porque ustedes ahora que entren en revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial pueden decir, carajo, hace 12 años, hace 12, 13 años, se quería un municipio con esta visión, con la visión que muestren ahí, pero ese no es el municipio que queremos ahora, ¿ya? Las condiciones nos están mostrando otro tipo de municipio, ¿ya? Entonces, es lo que se hace, lo que viene ahora, ¿ya? Bien, entonces, ¿en qué consiste la revisión del plan de ordenamiento territorial? De acuerdo a la 388 de 1997, es un procedimiento de carácter técnico y jurídico, ¿okay? Establecido por la Ley de Desarrollo Territorial. Miren que José, es técnico. Fue el sonido otra vez. ¿Sí? Disculpe. Bien, entonces, es un tema tanto técnico como jurídico. Técnico, bueno, porque hay que revisar los avances que se tengan en cada uno de los componentes, ¿ya? Ustedes saben que son, ya ustedes deben saber, yo se los presenté cuáles son los componentes, ¿verdad? Jurídico, porque alguien está levantando la mano. Me pareció que alguien había levantado la mano. Bien, jurídico, porque estamos frente a un instrumento que ya perdió su vigencia, ¿ya? Y que por lo tanto, si perdió su vigencia, las acciones que están allí pueden ser no vinculantes, ¿ok? No vinculantes, ¿qué quiere decir? Que el mandatario no tenga por qué cumplirlas, ¿verdad? Bien, por eso es de carácter, un procedimiento de carácter técnico y de carácter jurídico. Discúlpeme, a ver, aquí hay varios que están. Bien, estaban saludando. Buenas tardes a todos los que han llegado. Bien, con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar contenidos y normas, ¿ya? Por eso es que, repito, por eso es que es tanto técnico como jurídico. Técnico porque hay que ver si los componentes tienen el mismo alcance, si antes estábamos pensando, por decirlo de cualquier forma, en un área protegida de tantas hectáreas, hoy creemos que esa área protegida debe ser de mayor hectárea y que ya no va a ser una, sino dos, por ejemplo, que el municipio, de acuerdo a la norma que estaba... discúlpeme un momento. De acuerdo a la norma que estaba para el tema urbanístico no era eficiente. Entonces, todo eso hay que comenzarlo a revisar. Denme un segundito. Bien. Entonces, con la revisión
Perdón, pero aquí al ladito hay una construcción y parece que se sollaron fue ahora. Se fue José. José, ¿qué pasó? ¿Que no se escucha? Listo. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, José. Sí. José, aquí está la señora Olivia, la secretaria. Ya vino Ok, ahora. ok. Bueno, José, Ok. estamos ahorita Bien. hablando. Bueno, Buenas tardes. Disculpen que era que están haciendo un trabajito por ahí y nos tienen así un poquito loquitos con el ruido. Bien, entonces les decía que lo que se busca es asegurar la construcción efectiva del modelo territorial adoptado. Mire, ojo, señoras, señores, jóvenes, miren algo. En la cabeza, lo que debemos tener siempre presente del plan de ordenamiento territorial es cómo queremos a nuestro municipio, cómo esperamos que sea el municipio dentro de 10, 20, 30 años, cómo esperamos que sea ese municipio, ¿ya? Porque miren, lo que está demostrado hoy es que nuestros municipios de provincia no han utilizado bien el plan de ordenamiento territorial de tal forma que la gente se fue hace 20 años, regresó y el municipio es lo mismo. Lo mismo. De hecho, a veces las condiciones de bienestar social han desmejorado. ¿Okay? Entonces, el plan de ordenamiento territorial como instrumento efectivo debe llevarme a cambiar las realidades de mi municipio, a mejorar esas realidades de mi municipio. ¿Ya? Entonces, la ley 388, tratando pues, de construir un instrumento de planeación, estableció, digamos que 5 grandes temas del ordenamiento territorial, que son estos. Perdón, que son objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo. Con base a eso establecemos la visión territorial. Recuerden, ¿qué es la visión territorial? Hombre, es cómo nosotros queremos nuestro municipio dentro de unos años, cómo queremos que las futuras generaciones tengan mejor bienestar desde lo económico, desde lo productivo, desde lo urbanístico, desde lo cultural, desde lo ambiental, ¿ya? ¿Cómo queremos nosotros que se goce de eso? Como, miren, aquí hay un municipio, yo recuerdo que una tía mía vivía en un municipio, en un corregimiento, creo que eso es corregimiento, no recuerdo de qué municipio es, pero es un corregimiento que se llama Sacana. Creo que eso es no recuerdo la verdad de qué municipio es corregimiento Sacana. Eso es en la vía entre Sabaneta y Coveñas. Y recuerdo que mi tía falleció porque le dio preeclampsia ese. Entonces mi tía falleció porque, bueno, de eso yo, pues, uno de niño, eso uno no le presta atención. Lo cierto es que mi mamá se demoró 2 días, un día, o sea, fue una cosa de que no podía irse y venirse el mismo día porque las condiciones de conectividad, o sea, las carreteras los caminos eran malos, ¿ya? Entonces, hoy cuando la primera vez que voy a Sacana, Sacana queda aquí de Sincelejo, está quedando como a media hora, 35 minutos, hoy con condiciones más o menos. Entonces, yo decía, carajo, ¿y entonces cuánto se demoraba alguien para ir a Sacana? ¿Ya? Muchísimo tiempo, 3, 4 horas.
¿Cuánto se demoraba una persona para ir de Colosó a Sincelejo antes? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se demora? Y creo que todavía hay bastante, se demoran bastantico. Yo hace mucho tiempo fui para ir de San Juan a Guamo. Entonces, el plan de ordenamiento territorial debe promover las mejoras en el territorio. ¿Ya? Esto no es un instrumento por hacerlo y ya, por cumplir con un requisito. No. Ese plan debe promoverme a mí, mejorar la visión que yo, lo que tengo hoy de territorio. ¿Ya? Tener una visión territorial futura competitiva. Bien, lo segundo, la estructura urbana y rural. Ese es el modelo de ocupación del territorio. Entonces, ¿cómo está siendo ocupado hoy mi territorio? ¿Dónde están los principales asentamientos urbanos? Miren lo que sucede con los asentamientos rurales. ¿Cuántos corregimientos hay en San Juan? Son 6. 6. 6 corregimientos. ¿Están cerca de la cabecera o están distantes? El más cercano es San José del Peñón, a 10 kilómetros, carretera destapada. ¿Y cuánto se demora de la cabecera a San José del Peñón? Depende del tiempo que esté haciendo. Si empieza a llover y se crecen los arroyos, no puede ir. Pero en tiempo seco, por ahí 20, 30 minutos que que el camino esté seco y bueno. Y estamos hablando de movilidad. Ahora pregunto. Mire que solamente estamos hablando de movilidad, que afecta qué cosas. Si tengo un enfermo con un dolor de muela, póngale el dolor de muela. Y la carretera está mala, ¿cómo hacemos para traer a ese señor? Porque para remate el dolor de muela da en la noche. Cierto. ¿Cómo hacemos para traer a ese señor de allá a la cabecera municipal? Solo habiendo soluciones a la mano. Claro, solo ese elemento. ¿Cómo hace el pelado? ¿Cómo hace el pelado todos los días para ir al colegio? ¿Ya? Después, si no hay bachillerato allá, miércoles, entonces toca el bachillerato acá en la cabecera municipal. ¿Cómo hacemos para llevar los servicios públicos? ¿Ya? Luz, alcantarillado, acueducto. Entonces, los asentamientos urbanos, eso se llama modelo de ocupación del territorio. Nuestros modelos de ocupación del territorio son dispersos. José, imagínate que en San José del Peñón antes te pasaban 17 arroyos para hacer, imagínate, te imaginas para estudiar bachillerato acá en San Juan Nepo. Era bueno, entonces miren algo. Entonces, yo cuando analizo el territorio y estoy pensando en una visión de futuro, no puedo pensar que mi territorio se siga creciendo dispersamente, ¿ya? Que se haga cada vez más disperso, porque entre más dispersa esté la población, más difícil es la comunicación, más difícil es el acceso a los servicios institucionales, ¿ya? Más difícil un montón de cosas que puedo mejorar con el solo hecho de tener un buen modelo de ocupación. Miren, a mí me gusta hacer estos ejercicios en campo porque uno pone a pensar a la gente. A mí me gusta mucho formular planes de ordenamiento precisamente por esto, porque uno tiene que ubicar a la gente partiendo, ojo, de las convicciones culturales y de costumbres y demás, pero haciéndole entender a la gente que entre mejor sepamos utilizar, ocupar el territorio, va a ser mucho más fácil lograr municipios más competitivos. ¿Verdad? Fácil, nosotros tenemos ahí a San Cayetano y llegamos por carretera, ¿verdad? De hecho, yo antes pensaba que San Cayetano era otro municipio, ¿ya? Y sin embargo, les puedo decir que el ESMAD hoy está o por un problema de luz, o por un problema de agua, ¿verdad? O porque la gente no tiene para la comida. Entonces, fíjense todo lo que implica el no saber determinar un buen modelo de ocupación del territorio. La señora Margarita estaba levantando la mano.
Señor, iba a decir algo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, José? ¿Cómo le ha Buenas ido? tardes, sí. Bien, buenas tardes. No, solamente pues quería como que saludarlos y Ok. pues pedir un poco de disculpa porque por mi ausencia llegué ahora porque tenía clase con los estudiantes a las 2:30, no me acordaba que a las 3 era la cuestión esta. Entonces, pues por eso entré no hace mucho y pues bueno, vamos a ver No se qué preocupe, podemos señor, aquí estamos. aportar y pues seguir trabajando acá en esta cuestión para ver qué se sigue, porque la verdad es que uno está como un poco abierto, pero bueno, ahí estamos Claro. y pues quiero pedirle pues. Bueno, aprovecho y yo les hago una pregunta a todos. ¿Ustedes no se imaginan lo delicioso que pudiéramos tener un ejercicio, simplemente como un ejercicio de revisar cómo está siendo ocupado nuestro territorio, ¿okay? Nuestro municipio? Cuando digo ocupado es los usos del suelo, tanto en el tema de estructura urbana y rural como en el tema productivo, ¿ya? Miren, yo le puedo decir yo le puedo caracterizar la ocupación del departamento de Sucre, porque yo estoy pues trabajando en eso, y lo que les puedo decir es que tenemos 3 elementos característicos. Un conflicto en el uso del suelo promovido por la ganadería, por la actividad ganadera, un tema de tenencia, de informalidad y tenencia de la tierra, y otro tema de baja competitividad porque no tenemos recursos importantes o no lo hemos sabido manejar, como es el tema de el agua, por ejemplo. O el mismo tema de la deficiente conectividad que hay entre lo rural y lo urbano y entre algunos municipios. Uno para ir a Sucre llega más rápido de aquí a Barranquilla que de aquí a Sucre, ¿verdad? En época buena. Entonces, estos ejercicios son deliciosos de hacer en el territorio. ¿Y cómo no van a ser deliciosos si estamos formulando un plan de ordenamiento territorial? Así que yo creo que quienes estén encargados de la planificación del territorio, el secretario de Planeación y su equipo, deben darle bastante participación a las comunidades para que las comunidades primero entiendan cómo es el proceso, participen activamente y sobre todo puedan ellos mismos diseñar su territorio deseado, soñar un territorio. Si no soñamos nosotros que San Juan, Toluviejo y San Onofre van a ser municipios competitivos territorialmente, entonces estamos pensando lo que piensa el muchachito que se está yendo del campo a la ciudad porque él siempre vio a su bisabuelo, a su abuelo y a su papá labrando la tierra, pero no mejoraron sus condiciones de vida. Entonces, pero digo, yo mejor me voy a manejar mototaxi, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que promover, mejoras en nuestro territorio. O sea, yo te digo algo o te pregunto algo. Uno de los principios de los planes de ordenamiento territorial es respetar las tradiciones y costumbres de los pueblos, ¿cierto? Nosotros por estar en zona, pues digamos que San Onofre tiene mucha zona rural y las zonas dispersas. Onofre es el segundo municipio, uno de los 2 municipios más grandes que tiene el departamento. Sí, y tiene zona rural y en la vereda tú sabes que siempre la población está dispersa. Entonces, con relación a eso, no siempre, o sea, es lo que yo logro entender, no tiene que ser un centro poblado para mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque las personas que viven en finca de igual manera, de alguna manera, hay que mejorarle las condiciones, ya sea de conectividad, de calidad de agua, calidad de servicio en general. Entonces, con relación a eso, logré entender que tú dices que es mejor, o sea, es mejor si están en un centro poblado, mejorar las condiciones. No, o sea, señor, sería así. Lo mejor es, lo ideal es que las poblaciones no sean tan dispersas, ¿ya?
en el departamento de Sucre hay 26 municipios y casi 250 centros poblados rurales. O sea, tenemos un departamento muy disperso. ¿Qué ocurre? Que cuando el municipio, las poblaciones son dispersas, son menos eficientes la ejecución de los recursos públicos en materia de cómo es. Si yo tengo un corregimiento que queda y está bien conectado al área urbana, ¿verdad? Es mucho más fácil. Yo no tengo que colocar una escuela en el corregimiento o un colegio de bachillerato porque sé que es fácil y puedo mejorar la conectividad entre ese corregimiento y la zona urbana. O buscar los famosos nodos. Tengo un corregimiento y tengo unos caseríos y otros corregimientos. Entonces, lo que tengo que hacer es mejorar la conectividad hacia ese nodo, ¿verdad? Pero si las poblaciones son muy dispersas, es mucho más complicado que el Estado, para la prestación de servicios sociales, sea más eficiente. De hecho, eso ha sido una de las causas para que grupos al margen de la ley establecieran presencia, porque no hay presencia del Estado, ¿verdad? Entonces, los modelos de ocupación tienen que ser tendientes a la no dispersión del territorio. ¿Me hago entender? Eso no quiere decir que ya hoy tenemos territorios dispersos. Lo que tenemos que mirar ahora es cómo solucionamos las alternativas de solución a las problemáticas que existen. Si no puedo llevar la energía eléctrica, puedo llevar paneles solares, ¿ya? Si no puedo llevar el gas natural, puedo llevar estufas ecológicas, ¿ya? Si no puedo llevar sistemas de saneamiento básico tradicionales como el alcantarillado, puedo establecer otro tipo de tratamiento, ¿ok? Entonces, pero a lo que voy es que es más eficiente un territorio no tan disperso. ¿Alguien más preguntaba algo? Hay dos que estaban... Gracias, José. Okay. José, ¿Sí? aquí ¿Sí? la secretaria quiere hacerte una pregunta, la señora. Buenas, José. Buenas. Te hablo Olimpia. José, Hola. mira, ve, San Agustín, San José de Peñón y Corralito son 3 corregimientos pegados de San Juan Nepomuceno Bolívar. Acá en estos corregimientos hicieron siembra de monocultivo, que era teca y eucalipto. ¿Qué pasó? A través de eso, el río Magdalena se ha secado bastante porque el eucalipto absorbe el agua y ha causado como un impacto grande al río. Entonces, fíjate que acá era apoyo, esto lo hacían con los programas con un programa de juntos que la gente ayudaba. Mira, si tú siembras eucalipto, si tú siembras tal cosa, te ganan por cada hueco que hagas para sembrar el eucalipto, te ganan 5,000 pesos y la gente empezó a cambiar la seguridad alimentaria por el monocultivo y eso ha sido fuerte porque ya las tierras quedan estériles. Claro. Bueno, en el marco del plan de ordenamiento territorial, José uno de los Rodríguez, componentes por favor. fundamentales es precisamente el componente ambiental. Hola, José. Hola. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, señor ¿Cómo te Julio? va? Bien, gracias. José, yo mirando la situación y la explicación que hiciste, no tenía audio, pero he leído todo esto y me parece a mí que lo primordial es mirar cómo hacerle entender a los alcaldes, a los administradores, el empoderamiento con respecto al POT. Por ejemplo, San Juan Nepomuceno, la vigencia anterior, quiso hacer el POT, renovarlo, pero se quedó en el limbo. Y creo que en estos momentos el POT no está regulado, no está funcionando porque el año pasado se venció. No sé qué está haciendo esta administración para mirar y ponerlo en práctica. Ahora tú sabes que el POT recoge 3 o 4 vigencias administrativas
y qué es lo que hay que mirar para que esto tenga una continuidad. En lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en las vías de penetración al campo, a las veredas, a los corregimientos, es el atraso más grande que tienen todo el territorio de Montes de María. Si nosotros observamos y miramos, toda la infraestructura terciaria está en un completo, son caminos de herradura. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder decirle a los alcaldes que tienen que darle una mirada a ese POT estructural? Es posible que hayan algunos cambios que nosotros tengamos que incursionar en eso y meterlo, porque realmente el uso del suelo es uno de los elementos básicos para que nosotros podamos empezar a mirar estos cambios climáticos. Ejemplo, el agua. El agua es fundamental en Montes de María y específicamente en los municipios de Carmen, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. Gracias, José. Excelente, Julio. Bueno, Julio, yo creo que la idea precisamente de ese fortalecimiento hacia los consejos territoriales de planeación y hacia los líderes de los municipios es que comiencen a hacer ese tipo de llamados, ese tipo de divulgación. De alguna forma, pues ustedes deben abrir unos espacios en donde, bueno, yo les decía que deben, porque ustedes tienen más de 30.000 habitantes, ¿verdad? En San Juan. Está en 38.000 habitantes en estos momentos. Bueno, hay algo facilito que pueden hacer ustedes. Disculpen, ya les digo. Miren esto que está aquí. En los municipios con población mayor a 30.000 habitantes es necesario crear el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. Yo les diría a ustedes, como una sugerencia, precisamente para motivar la revisión y el ajuste del POT, es que comiencen a promover la creación de ese Consejo Consultivo, ¿ya? Está establecido en la Ley 388 del 97. Entonces, sería importante, y en la 1454 de 2000, la 1454... No se oye casi. ¿Cómo? No se oye casi. Ok, ahí estoy hablando duro, de pronto es allá. Que se monten en palo dividivi. Bien, entonces Julio decía que comiencen a promover ustedes la creación de ese consejo consultivo, ¿verdad? Y a partir de ahí la divulgación y la promoción, o más bien el llamado a la entidad territorial, al alcalde con su secretario de planeación, para promover la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Creo que no desaprovechen el espacio si no está vigente, si ya perdió vigencia. Creo que el señor Jorge me decía que lo habían formulado en el 2012. Si fue en el 2012, todavía está vigente, ¿ya? Pero eso no implica que no se pueda revisar y ajustar, ¿ya? Entonces, promuevan eso porque tú lo decías, seguramente el plan de desarrollo no tiene ningún tipo de articulación con el plan de ordenamiento territorial. Y recuerden que ustedes tienen una reserva natural que tienen que proteger y que si este es el caso tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Y un instrumento que permite precisamente promover acciones bastante estratégicas en materia del componente ambiental es el plan de ordenamiento territorial. Bien, aquí está, miren, el tercer elemento, el tercer tema del ordenamiento es el sistema de áreas protegidas, ¿ya? Lo otro son las zonas de amenaza y riesgo. Y ustedes tienen una ladera ahí que va a llegar hasta Barranquilla, es la misma ladera, que es la que no les permite precisamente que la carretera siempre esté en buen estado, sino que hay ciertas ondulaciones allí, ¿verdad? Y por otro, tú lo estás diciendo también, Julio, lo acabaste de decir, el tema de la clasificación del suelo municipal, ¿ya? Es fundamental eso.
Es fundamental que la gente que está desertificando los suelos del territorio reconvierta su modelo productivo. ¿Ya? No quiere decir que va a dejar, si es ganadero, no quiere decir que él ya va a dejar la ganadería. No, va a trabajar una ganadería sostenible con el medio ambiente, una ganadería regenerativa, ¿ya? Que permita precisamente proteger los suelos, no maltratarlos, y que en esos suelos se amplíe entonces la capacidad productiva en el tema agrícola, que va a mejorar la seguridad alimentaria. Bien, la revisión. Los POT deben definir la vigencia de sus diferentes contenidos. Ahora vamos a ver que los contenidos del POD tienen diferente vigencia, y entonces frente a eso hay que ir haciendo revisiones y ajustes. Entonces, en el tema del contenido estructural, la vigencia es de 12 años. Prácticamente, ahora veremos qué hace parte de ese contenido estructural. En el tema del contenido urbano y rural de mediano plazo, son 8 años, y en el tema del contenido urbano y rural también hay un corto plazo, que son 4 años. Esto es más o menos lo que está aquí. Tenemos el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. ¿Qué hay en el corto plazo? Componente urbano y rural y los programas de ejecución. Hay unos programas específicos, por ejemplo, mejoramiento de vías. Siempre hay, por ejemplo, uno puede encontrar en todos los pueblos, creo yo, hay barrios bolsillos, barrios que tienen una vía que es un bolsillo, y que de pronto esa vía ha implicado una desconectividad entre las áreas, entre sectores del municipio, y que con solo pues abrir esa vía se pueden mejorar unas dinámicas sociales y económicas importantes para el municipio. En el mediano plazo pues están las normas urbanísticas generales de los componentes urbano-rural, para establecer licencias de construcción, ¿ya? Licencias urbanísticas y demás. Y en el largo plazo, pues todo el componente general y estructural del plan de ordenamiento territorial, en donde también recaen las normas de los componentes urbano y rural, pero en donde también está el tema de ambiental, de riesgos y demás. José, una preguntita. Dime. En el caso, bueno, ahora creo que no se ha mencionado, pero en el caso de, bueno, por ejemplo, San Juan, que lo mencionaba el señor Julio, que ya vence, no sé si tú lo mencionaste y yo no lo escuché. Hay un tiempo máximo luego de que ya pues se supone que se vence ese plan para la renovación o la actualización. Bien. Ok. A ver, yo les voy a ser muy, muy, muy específico en ese punto, y es que la revisión y actualización del plan de ordenamiento territorial, ojo con esto que voy a decir, es un interés político. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Es que debe ser iniciativa del alcalde. ¿Ya? Si el alcalde no tiene la iniciativa, pues entonces estarán con un plan de ordenamiento territorial desactualizado. ¿Ya? Y ya vimos las sesiones pasadas qué ocurre cuando el plan de ordenamiento territorial está desactualizado. Pero ojo, sí hay, obviamente, sí hay un plazo máximo para la actualización del POT. De hecho, el plazo es casi inmediato, ¿ya? Pero bueno, eso en los aspectos normativos lo veremos detalladamente. Pero, les repito, es un tema más de voluntad política, ¿ya? Entonces, y por eso el territorio de alguna forma tiene que hacer el llamado de atención. Pero sí hay un plazo máximo para la actualización. De hecho, bueno, aquí en Sincero no recuerdo cuándo tenían plazos. Pues yo les voy a buscar los plazos para cada uno de los municipios. José. ¿Sí? En este caso el plazo depende que de esa división de si es esquema, plan, ¿sí? O no. O es por si es corto, mediano. No.
No. Sí, ¿alguien me iba a decir algo? ¿Quién más iba a comentar algo? Hola. Creo que es el señor Julio, José, pero... lo que pasa es... Ajá. Sí, Sí, siga, señor Julio. sí, lo que pasa es que cada periodo administrativo, cada alcalde tiene que ir revisando el POT para ver cómo se van cumpliendo esos estándares que están ahí, que ellos mismos van, y ahí le van dando la vigencia para que no se haga pues obsoleto. Ellos, cada alcalde incursionando y metiéndole su plan de acción que ellos tienen, pues le van dando vida. Tú sabes que eso, ahí le dejan unas franjas que ellos tienen ahí, vacías, y que generalmente en lo físico siempre están en rojo, es para que ellos puedan ir incursionando en él y no lo dejen vencer. Pero hay unos alcaldes que se les olvida eso y que más nunca se acuerdan que ellos tienen un POT y se dedican simple y llanamente a la ejecución de su plan de desarrollo municipal. Por otro ladito, independientemente a que hay una visión municipal que ellos tienen que cumplir. Es ahí donde está el detalle y la ambigüedad del POT con el plan de desarrollo. Esto hay que ajustarlo para que realmente vaya de la mano y se cumplan estas necesidades que tiene el POT. Por ejemplo, San Juan de Nepomuceno en vías terciarias está muy descuidado y supuestamente dentro del plan, dentro del POT, está inmerso que esas vías terciarias hay que darles vida, lo cual nunca se... Pues, entonces, en el plan de desarrollo municipal, ellos argumentan que van a mejorar vías terciarias, pero no dicen cuál, ni cómo, ni cuándo. Porque como tú lo dijiste, no articulan su plan de desarrollo al plan de ordenamiento territorial. ¿Alguien más había levantado la mano, no? El señor Margarita creo que estaba saludando. Bien, entonces, miren lo que hay que, digamos que tener en cuenta que hay para la revisión. ¿Okay? Lo que decía Julio, eso que comentaba Julio es la tarea de seguimiento y evaluación que hace la misma institucionalidad para ver cómo va avanzando el plan de ordenamiento territorial siempre que esté articulado al plan de desarrollo, ¿verdad? Entonces, pero el plan de ordenamiento territorial tiene una vigencia de 12 años y la vigencia que se ajusta precisamente es la vigencia que se revisa y que se ajusta es la vigencia de largo plazo. José, por ejemplo, acá en el municipio de San Juan, el doctor Wilfrido, hace como 15 días, estuvo aquí en el barrio de Chile y le dijo a mi compañera, a Guillermina, mira, estoy de la mano de ustedes, vamos a trabajar, entonces hay que aprovechar ese espacio, porque él nos conformó a una reunión, entonces como esas dudas, esas inquietudes, llevarlas por escrito y preguntarle cómo va ese trabajo. Claro. Bien, entonces, la revisión debe velar por el mantenimiento sustancial como mínimo de los siguientes acuerdos básicos. Entonces, miren lo que se debe tener en cuenta en la visión y que debe sobresaltarse, por así decirlo. Primero, los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo. ¿Okay? Esos objetivos son los que fundamentan el modelo de ocupación del territorio. ¿Okay? Y al mismo tiempo la articulación, la integración que tiene el territorio a nivel regional. ¿Ya? Pero, como decía Julio, hay unas vías de tercer nivel que se le llaman ahora en mal estado y que supuestamente se deben mejorar y que está establecido en el plan de ordenamiento territorial. Si no se ha mejorado la articulación urbano-rural del municipio, entonces va a ser más complicado la integración que tiene con
con el sistema regional o con el sistema supramunicipal. ¿En qué sentido? Yo puedo tener una buena carretera que me comunique al municipio con los demás municipios del mismo departamento, de otros departamentos, pero si no tengo cómo traer, por ejemplo, la producción agrícola al área urbana, a los centros de acopio y de transformación urbana, entonces de nada me sirve tener buena conectividad supramunicipal, ¿verdad? Bien, por eso otra cosa por la que se debe velar es que la estructura urbana y rural, definida principalmente por los usos del suelo, las redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, vialidad, transporte y espacio público. Miren, hay que revisar muy bien dentro de este proceso de revisión al POD, precisamente cómo está definido esto en el plan, ¿verdad? Créanme que los municipios tienen los mismos problemas, conflictos por uso del suelo, ¿ok? El tema del saneamiento básico, el tema de la poca o de la baja o mala conectividad urbano-rural y todo eso se traduce en la baja competitividad del territorio. Otro elemento por el cual se debe velar es que las áreas de conservación ambiental, paisajista y de patrimonio urbanístico, histórico, cultural queden incluidas dentro de la revisión, que se revise muy bien ese aspecto, porque ustedes saben que nuestros municipios son municipios con una tradición histórica, con un patrimonio cultural, arquitectónico, y que las normas urbanísticas muchas veces pueden atentar contra ese patrimonio. Estas cosas han sucedido en ciudades como Barranquilla. Uno en Barranquilla, en el Prado, pues hubo problemas porque habían dado licencias de construcción y habían modificado o habían atentado contra el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ocurrió también en Cartagena, aquí en Sincelejo también. Entonces, es precisamente tener en cuenta todos esos elementos, en donde también juega un papel importante el tema ambiental, ¿verdad? Lo otro son velar para que se revise muy bien las zonas de amenaza y de riesgo que puedan afectar a la población. De pronto, con el plan de ordenamiento territorial que está perdiendo vigencia o que perdió vigencia, no se habían demarcado muy bien los estudios de riesgo. Bueno, ahora en la revisión hay que hacerlo muy bien para ir corrigiendo elementos que tengan que ver con el riesgo hacia la población, sobre todo en el área urbana. Y por último, la clasificación del suelo municipal. Hay que fijarse muy bien en la revisión de este elemento, porque implica el respeto por los perímetros establecidos y que es uno de los acuerdos fundamentales para la buena práctica del planteamiento urbanístico. Hacia dónde quiero que crezca San Juan, cómo quiero que crezca San Juan, la marginalidad, cómo se va a manejar. Cuando digo marginalidad, me refiero a la marginalidad urbana de los asentamientos humanos. Disculpe. Algunos elementos claves de la revisión. Complementar el plan en aquellos aspectos normativos o de programación de actuaciones no consideradas en la primera formulación. Eso que les decía, los planes anteriores no tenían en cuenta los estudios de riesgo. ¿Ok? Sí, creo que si revisan el plan de ordenamiento territorial que está perdiendo vigencia, no tenía en cuenta precisamente los estudios de riesgo. Hoy por eso hablamos de planes de ordenamiento territorial, disculpen, con enfoque moderno, ¿verdad? Corregir imprecisiones normativas y cartográficas. Antes, como no se hacían los estudios de riesgo o se hacían someramente, la cartografía que se utilizaba no era cartografía pertinente. De hecho, para los usos del suelo, la cartografía se ha ido actualizando. Eso quiere decir que en la revisión tenemos que actualizar el estudio con base a las nuevas cartografías.
Incluir y regular de manera sencilla instrumentos de planificación complementaria. Ojo con esto. Ustedes hoy, miren que nuestros municipios son más rurales que urbanos, y no porque su mayoría de la población esté en lo rural, sino porque dependemos mucho del área rural. Entonces, ustedes hoy, en la revisión, deben quedar temas estratégicos como los planes de ordenamiento de la sociedad, perdón, planes de ordenamiento social de la propiedad rural. ¿Okay? Esos planes son los que van a implicar o a definir el tema de la formalización en la tenencia de la tierra. En este mismo orden de idea, la revisión debe garantizar la inclusión y ajuste de los siguientes aspectos. 1. La articulación de los grandes temas de ordenamiento municipal en la perspectiva regional, les decía. Y pregúntense esto, todos pregúntense esto. ¿Cuál es el papel de mi municipio en el marco de la competitividad del departamento de Bolívar, del departamento de Sucre, en el marco de la competitividad de la subregión Montes de María, en el marco de la competitividad de la región atlántica? ¿Qué papel juega mi municipio allí? ¿Ya? ¿Qué papel juega? Si yo tengo claro eso, entonces voy a tener claro hacia qué visión de futuro deseado debo seguir. Pero muchas veces, no, bueno, mi municipio está por acá apartado, eso no, yo lo quiero como una isla. Pues no es así. Entonces hay que ir revisando esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, lo decía el señor Jorge hace un rato, bueno, la RAD es un tema para los departamentos de la costa Caribe. Se está promoviendo la RAD, se ha avanzado bastante en eso. Pero sí tenemos esquemas asociativos entre municipios, asociaciones de municipios, ¿verdad? Federaciones de municipios. Entonces, cuando yo pienso en este tipo de articulaciones entre entidades territoriales, debo pensar para qué lo hago. ¿Ya? Es posible que la reserva del Parque de los Colorados tenga que ampliarla y tome otra jurisdicción, como lo es Coraza en el departamento de Sucre, que tiene parte en Tolú Viejo y creo que parte en Colosó, ¿verdad? Entonces, eso por pensar en lo natural, pero si pensamos en los acueductos, bueno, en Sincelejo, en Sucre estamos pensando en acueductos regionales, ¿ya? Acueductos regionales que no van a beneficiar a un solo municipio, van a beneficiar a varios municipios, y quién quita que beneficien a municipios de otros departamentos, no tienen que ser solo departamentos de Sucre. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo se compromete el municipio desde el plan de ordenamiento territorial a que queden acciones estratégicas, a que queden proyectos, a que quede inversión definida para ese tipo de acciones? Si no está allí, después va a ser más complicado.